bueno, dejamos un hoyo y entonces hacemos una piscina de 7 niveles para abajo. O sea, eso no es un plan B. O sea, niños que se me morían en las manos, que yo sabía que eran cosas prevenibles. ¿En algún momento tuviste miedo de fracasar? Porque detrás de cada historia hay una visión y detrás de cada visión hay una premisa. Así que hoy tenemos el honor de tener en set a una cantautora, compositora, productora, artista, estrella de Alfombra Roja, doctora, empresaria, madre y emprendedora. Y bueno, y me imagino que saldrán algunas cositas en el camino, pero hoy tenemos el agrado de todas estas virtudes, tenerlas en una sola persona. Tenemos hoy a Flaminia Villagrán. Gracias por estar con nosotros. Hoy es un honor de verdad tenerte en casa. Muchas gracias y bienvenida. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y te faltó decir una cosa. A ver. Una amiga. Una amiga. Qué bueno. Amiga. Es un honor. Sí, no. Es un honor. Fíjate que, bueno, de todas las cosas que platiqué, y vamos a tener el tiempo para que nos platiques un poquito de cada una de estas cosas, pero hay algo tan importante y es, muchos nos preguntamos, todas estas personas que llegan bueno, te vimos en algún momento participar y, bueno, me faltó didacta también, pero participar y enseñar en universidades de alto prestigio como Harvard. Te hemos visto impartir cursos con personas, celebridades mundiales. Oímos por ahí un rumor que estás haciendo una coproducción con el pianista del mundo y celebridades tan altas que a veces mira uno estos perfiles y mira uno tu perfil como otras personas y dices, wow, seguro te criaste desde muy pequeña o te criaron para ser grande. Tenías una visión, tenías muy claro lo que ibas a hacer desde muy pequeña, te enfocaste. Y muchas veces tenemos esas premisas sobre las personas que después cuando conocemos a alguien nos damos cuenta que wow, no, fuiste una persona normal. Cuéntanos un poquito. Queremos saber un poquito de dónde, cómo llegaste acá, a esto que estás haciendo. Bueno, el tema social también, creo que es importante, que eres una persona reconocida como muy altruista, en donde has dedicado mucha parte de tu vida, de tu inversión, de tu tiempo hacia al país y hacia las comunidades y demás. Y los que te hemos seguido hemos traqueado ahí bastante de ti, pero creo que hay muchísimo para platicar. ¿Siempre creíste que ibas a llegar donde estás? No, pues la verdad no. Yo cuando era chiquita, por ejemplo, mis papás sí eran sumamente exigentes, son académicos. Entonces sí nos pedían mucho, digamos, lo de las notas del colegio, tenés que estudiar mate, tenés que no sé qué. ¿Y eras buen estudiante? Sí, no me regañaban. No, pero es algo que sí me gusta. A mí sí me gusta mucho estudiar. Pero, por ejemplo, era un poquito la rebelde de la casa. Porque desde que era chiquita, por ejemplo, a mí me gustaba tocar piano. Y me sentaba en el piano y pasaba horas y horas y horas practicando porque yo quería ser, por ejemplo, pianista clásica. Y mis papás, no, música no sirve, deja el piano. ¿Y de dónde te sale el pianista clásica, por ejemplo? ¿Oías algo en casa? Sí, yo creo que en cuanto a la música, no fue algo que yo puedo decir en tal momento yo escogí ser músico. Mi mamá dice que yo tenía 3, 4 años y al oído yo estaba tocando las canciones que le ponían uno en el colegio, por ejemplo, Estrellita, y que los deditos no me daban, pero yo me sentaba en el piano y empezaba a tocar. Entonces realmente no tengo un momento exacto donde yo me recuerde dónde empecé a tocar, pero me gustaba. Entonces mi abuelita, bueno, primero mi mamá me puso colorcitos en el teclado y me ponía colorcitos para que aprendiera a tocar más de algo. Y después fueron mis abuelos los que me pusieron clases de piano, que fueron
realmente un impulso muy fuerte en mi vida, mis abuelitos. Ya. Me pasaron muchas de las cosas que ellos hacían. Y, por ejemplo, mi abuelita era enfermera de la Cruz Roja, estuvo en el Consejo Nacional de Mujeres, estuvo ayudando muchísimos años en la Liga contra el Cáncer, y desde que yo tenía 5 o 6 años, que venía de viaje a Guatemala porque crecí en los estados, la acompañaba a los hospitales y en la finca con la gente y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que también le inculcaron a uno la idea de que uno tiene que tener propósito y que tiene que ayudar a los demás, ¿verdad? Y creo que eso ha sido como un pilar muy grande en mi vida a la hora de hacer las cosas. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿En qué estás? Contanos un poquito. ¿Quién es hoy Flaminia Villarán? Qué complicado. No. Pues, obviamente soy... Cuando, por ejemplo, me hablas de música, ¿seguiste con la música? Sí, Oímos varias producciones tuyas. Tú eres productora, aparte de compositora y cantante. ¿Hubo una etapa en tu vida donde dejaste pusiste un poquito de pausa en esto, creo? Y hoy estás retomando ese talento y ese don que al final de cuentas la vida te dio. Sí, yo creo que pues por momentos en la vida, ahora uno tiene altos, tiene bajos, tiene demás, a veces unas responsabilidades, a veces otros compromisos. Y pues obviamente ya cuando pues tuve a mis hijos que estaban chiquitos, que estaba terminando la especialización, que puse la clínica, tenía que levantar un negocio, pues entonces ya no queda margen de tiempo para muchas cosas. En sí no es que dejaba el 100% la música, porque uno siempre practica, tengo el piano en la casa, uno siempre está tocando y haciéndolo, pero ya dedicarse como que profesionalmente a eso, uno lo tiene que dejar a un lado. ¿Qué proyectos tienes de música ahora? Entonces, ahorita estoy súper contenta, ¿no? Era porque me quedé haciendo más que todo música para películas, ¿verdad? Que es más tranquilo, no lleva tantos conciertos, pero ahorita se han abierto las puertas con muchas cosas, ¿verdad? Y he platicado con artistas y, por ejemplo, ahorita que estábamos platicando al pianista, pues tuve la gran bendición. Te voy a contar la historia. Por favor. Oh, muy bien. Hay un pianista que yo admiraba mucho desde chiquita. ¿Qué edad tenías? 15. Okay. Bueno, pero yo lo escuchaba desde que tenía 10. Okay. Mi papá tenía los discos, yo tenía los discos. Y es de esos artistas que uno decía, voy a practicar porque yo quiero tocar como él cuando sea grande. Y saqué una canción que se llama La Malagueña, de un compositor que se llama Ernesto Lecuona, que a mí me gusta muchísimo, porque este pianista la tocaba. Y hasta la fecha me encanta la canción y no se me ha olvidado, y la practico y la practico y la practico, porque el piano es una disciplina que lleva mucha práctica. Va a decir no. Sí, para poder llegar a tocar este tipo de piezas. Se llama Raúl Di Blasio. Entonces, yo la vez pasada le estaba contando a Raúl y le dije, ¿sabe que usted es el único artista que en mi vida yo le pedí un autógrafo? O sea, que estaba en un restaurante y lo vi y me paré de la mesa y me decían, no te pares de la mesa para irle a pedir el autógrafo. Le dije, yo me voy a parar de la mesa y le voy a pedir el autógrafo porque ahí está. Fui muy amablemente, me lo firmó y yo le contaba la historia. Es que no sabe. ¿Cuándo le pediste ese autógrafo? En el 2001, 2002. Ya, 20 y pico de años. 20 y pico de años. ¿Todavía tienes ese autógrafo? Yo creo que sí. Ya. Todavía está en la casa de mis papás. Ajá. Me firmó una servilleta. Seguro. Le pedí al mesero un lapicero. Y hace poco, pues estuvimos platicando porque tuvimos un acercamiento por el proyecto que estoy haciendo que se llama Tu Doctora en Casa, que es de ayuda social. Ok. Y quienes nos presentaron me dijeron, es que Flaminia es pianista y esto. La cosa es que platicando, vio los videos, vio la música que había hecho y me dijo que trabajáramos juntos. Entonces ahora pues vamos a estar haciendo un proyecto juntos a 2 pianos y cantando y varias cosas. Yo digo que en Guatemala. Y vamos a hacer el video aquí en Guatemala. Qué lindo. Mire, de hecho él ama Guatemala. Conoce sumamente bien el país, algo que yo no sabía. ¿Alguna vez pensaste en estar al lado de tu ídolo musical, tú siendo música desde muy pequeña? Estar al lado de él en un escenario, en un teatro, en un estudio de grabación. Yo creo que son cosas que a veces uno no se imagina porque las ve inalcanzables. Seguro, lo son. Como el ejemplo, por ejemplo, que estabas diciendo, lo de Harvard. O sea, uno estudia medicina, sabe que esa es de las mejores universidades a nivel mundial. Yo estudié medicina aquí en La Marro y después estaba dando clases ahí. Entonces, son regalos
que la vida le pone a uno que a veces uno de pequeño no se lo imagina. O sea, es el sueño que todos tenemos, pero uno nunca se imagina que eventualmente va a estar ahí. Pero ponte, vemos tu caso como hay otros en donde son admirables y al final de cuentas y el mensaje es, y lo que busco sacar de ti es, muchas veces vemos estas historias y las aplaudimos y decimos, wow, qué nice, qué bonito que le fue así. Y estos son casos que los cuentas con los dedos. Sin embargo, pues al final aquí estás, eres una persona de carne y hueso, o sea, totalmente normal, mamá de 4 hijos, que seguro has pasado dificultades, has pasado ups and downs y has pasado, al final de cuentas, una serie de procesos que te han llevado a esto, ¿verdad? ¿Tenías tú desde pequeña tenías una meta en tu vida? Por eso te pregunto, tomamos el caso, por ejemplo, de la música. ¿Tenías una meta de llegar a tocar con alguien tan famoso, el pianista de América, estar al lado de él tocando una melodía? Pues creo ¿No? que no tenía la meta así específica. Lo que sí era una meta es yo quiero llegar a ser una pianista. ¿Sabe qué es más la meta? Yo creo que es más el propósito que uno tiene. O sea, Pero tenías definido un propósito. ya definir un propósito. Okay. La excelencia que querías lograr es tu propósito. Sí. Más que sentarte en un piano con una persona es lograr excelencia en lo que haces. Porque cuando logras excelencia en lo que haces, entonces la vida te da y te abre las puertas y Dios te abre la puerta porque haces tus cosas con excelencia para trabajar con gente excelente, ¿verdad? Hay un proverbio que es haz tu trabajo con excelencia y estarás al servicio de reyes y de príncipes. Y entonces es algo tan cierto y eso es una ley de vida que al final de cuentas creo que eso es por ahí, creo que vale tu historia. Sí, yo creo que tenía tal vez muy en claro el hecho de que yo haya crecido, por ejemplo, en Estados Unidos. Me hizo ver las cosas tal vez de otra forma. Uno por ser guatemalteco, o sea, yo sé que aquí vengo a Guatemala y me dicen no parece chapina. Pero en Estados Unidos sí lo remarcan a uno, por ejemplo, por ser de Guatemala. Sos de un país chiquito. Yo crecí en Texas. Y mi papá... ¿Tuviste bullying de chiquita? Tuve bullying de chiquita. Y mi papá siempre fue muy exigente, igual que mi mamá. O sea, lo que tú hagas, tenés que ser la mejor en lo que hagas. Y lo que tú hagas tiene que ser por el bien de los demás. Y tiene que ser por el bien del país, porque tú sos de Guatemala. Entonces, o sea, como que metieron mucha esa ideología. Y hay que ayudar a nuestra gente, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí tenía muy firme el propósito de, bueno, yo quiero ser pianista, quiero hacerlo bien y quiero ser alguien. Quiero demostrar que sí podemos lograr hacer algo diferente. Y yo tocaba 8 horas al día. O sea, tanto que mis papás vendieron el piano. O sea, al punto de dijeron, este ya no me practica, ya estuvo y se acabó y usted olvídese de la música. Eso no es. ¿Ah? ¿En algún momento tuviste miedo de fracasar? Siempre. Uno siempre tiene miedo. Y eso es lo que estábamos platicando. O sea, uno siempre tiene miedo. Uno en la vida siempre va a tener nos. O sea, no. Oh, está bien. Sí. Hay días también que uno está cansado, que no sabe si está haciendo las cosas bien, que tiene duda, ¿verdad? Interesante eso que dices porque el miedo nace de uno. Y es el temor a lo desconocido. Tenemos miedo cuando tenemos temor a lo desconocido. Sin embargo, también hay cansancio. Hay nos. Me encanta lo que dijiste porque hay un no en la vida, hay cansancio y hay agentes externos de vida que al final lo que vienen a hacer es a ser contraproducentes con ese sueño y con esa visión que tú tienes en la vida y van en contra al final. Y encima que esos, llamémoslos agentes externos, y un agente interno es el miedo propio, porque creo que nadie te mete miedo, la gente te puede prevenir. Y yo creo que las personas que nos quieren y que también otros que envidian, pero
te dicen, te previenen de las cosas y eso empieza a generar un temor en nosotros. Pero el miedo nace de nosotros. O sea, el miedo no compras 5 gramos de miedo y te lo meto en tu agua. Y ese miedo nace en nosotros. Y por eso te preguntaba, ¿tuviste miedo de en algún momento de fracasar con la presión, por ejemplo, la exigencia de tus padres que hubo en su momento, la visión que tú tenías de vida, esa enseñanza altruista que tuviste desde tu abuelita, pero tu visión de querer ser empresaria, de querer ser profesional, que tuviste desde algún punto de decir, tal vez no lo voy a lograr y tal vez me evito un camino empedrado si me la puedo evitar mejor? Sí, yo siento que el miedo siempre existe. Y, por ejemplo, yo soy mamá y uno siempre está pensando, ¿será que lo hago bien? ¿Será que me metía demasiado? ¿Será que...? O sea, el miedo siempre está. Y los factores externos, por ejemplo, a veces no ayudan, porque a veces le dicen, no, me estoy aconsejando y... Pero es que es que no hagas esto, es que estás metiendo la pata aquí, es que... Y uno escucha eso y eso hace también que uno tenga más miedo, ¿verdad? Y perdón que interrumpa ahí, pero es muchos de estos consejos o comentarios generalmente vienen de la gente, de nuestros familiares. Sí, que uno... Gente que te quiere y que te quiere proteger de algo. Y oí hace poco algo que me gustó muchísimo de alguien que decía... él está en Estados Unidos y se dedica pues, a entrepreneurship y ventas y demás. Y dice, está en una conferencia de él y dice, ya deja de estar recibiendo consejos de la gente, número 1, que no admiras, y número 2, que no ha logrado o no está donde tú quieres llegar a estar. Exactamente. Y es que, por supuesto, por ejemplo, si tú me dices, no, yo quiero tener una maestría, entiendo que hiciste después de tu medicina, empezaste algunos posgrados y demás, y bueno, por eso es que has sido invitada a ciertas universidades de gran prestigio y demás. Sin embargo, por ejemplo, si alguien que no ha estudiado medicina, alguien que no ha estado en esta carrera o que no ha llevado esta vida, tal vez te dice, no, hombre, vos, o sea, no, pues ya sos niques. O sea, que déjala ahí, solo te vas a alargar procesos, vas a hacer, pero porque no lo soy. Pero cuando empiezas a escuchar un consejo de alguien que es excelente y que ha llegado a una excelencia en su vida, en su área profesional, creo que esos son los consejos que debemos de voltear a escuchar. Y no me malinterpretes en esto, y tampoco no estoy diciendo no escuches a tu familia. Creo que es importante escuchar, pero creo que el consejo, y me encantó eso porque fue súper disruptivo, esto que escuché, y yo dije, no, ¿cómo no vas a escuchar a tus padres? O sea, sí, ellos te pueden dar un consejo que te puedan llevar hacia donde tú quieres estar. Pero si no es que lo desprecies o es que digas, no, yo no quiero escuchar tu consejo. No, simplemente lo escuchas y lo respetas, pero buscas el consejo de alguien que llegó y está donde tú quieres estar en ese área de tu vida. Entonces, creo que es importante, ahí creo que es una bonita lección como para empezar a anular esos nos. Es como un filtro, como tú decís. Digamos, si alguien tiene un problema, obviamente las personas que se preocupan, ya sean la familia o tus amistades, ¿verdad? Van a tratar de opinar, van a tratar de aconsejar y demás. Y yo he visto casos que a veces, digamos, una persona tiene un problema y se deja influenciar por personas que tal vez le tienen cariño, pero no le están dando los mejores consejos porque no han pasado por ese tipo de procesos, ¿verdad? No están en una mejor posición. Y no es que yo quiera sonar mal, ¿verdad? Como tú decís, ¿verdad? Pero uno tiene que tener un filtro, por ejemplo, en negocios. Puede venir alguien que nunca ha hecho un negocio en su vida y te aconseja. Puede ser que, o sea, no es una balanza como para tenerla en cuenta. Siento yo, cuando alguien que ya tiene una empresa exitosa te va a decir, no, mira, yo ya hice esto, ya me caí, me levanté, pasé por esto. Creo que es una excelente premisa para evitar los nos. Ahora, ¿qué haces con el miedo? Porque el miedo nace de nuestro corazón, de nuestro interior. Ahora, en cuanto al miedo, yo lo que les hablo mucho es, por ejemplo, la reprogramación cerebral. Y eso es algo que solo lo puede hacer uno solito. El tener confianza en uno mismo. Porque cuando uno es chiquito, uno crece en un entorno donde le dice, esto no podés, esto sí podés, esto te salió mal, esto no podés.
Y uno inconsciente, se queda eso en el inconsciente de cuando uno crece. En mi caso, yo lo voy a poner, por ejemplo, mujer, es que una niña no tiene que estudiar medicina. No, es que no puede ser penista. No, y usted se tiene que dedicar a esto. O sea, una buena mamá no sale de la casa. O sea, son muchas cositas que entonces uno a veces empieza a sentir mal. No, si soy mamá no puedo trabajar, no puedo estudiar medicina. Pero se da uno cuenta que, o sea, si uno se reprograma, o sea, cerebralmente, se da cuenta que tal vez lleva mucho más disciplina, ¿verdad? El hecho de sacrificar ciertas cosas, pero sí se pueden balancear lo que uno quiera en la vida. Yo te digo, yo soy empresario y nos metemos en mi caso, en desarrollo inmobiliario, hay proyectos que son sumamente entretenidos, pero hay proyectos que me asustan. Y he pasado por varias etapas en donde te asusta y dices, te levantas en la mañana y dices, wow, ¿será? Dices, ¿será que me meto a esto? Y empieza ese miedo. O sea, y algo que yo he aprendido es que el miedo nunca se va. Nunca. El miedo no se va. O sea, tú te levantas en la mañana y con todo y miedo te bañas. Y con todo y miedo me lavo los dientes y con todo y miedo me pongo una tiza y me voy a trabajar. Porque, y lo empiezas a hacer. Y esto me lleva a algo que un día platicando con un amigo me decía, mira, genial, ok, pues entiendo que con miedo se hacen las cosas y que nunca se va. O sea, te acostumbras a vivir con él. Y él un día, estando hablando, me pregunta, me dice, bueno, pero al final de cuentas, si algo sale mal, hay un plan B. Y yo me quedo pensando esa vez, te lo quería compartir, y le digo, mira, fíjate que ahorita que me lo dices, creo que nunca he pensado en un plan B. O sea, bueno, ¿y qué pasa si fracasas en pero qué pasa si fracasas en la carrera que estás estudiando? ¿Qué pasa si fracasas en el emprendimiento que estás haciendo? ¿Qué pasa si fracasas en esta inversión que hoy estás manejando? Y hay un plan B y yo le digo, fíjate que, por ejemplo, en el caso de inmobiliario, no hay un plan B. Nosotros compramos un terreno, por ejemplo, para hacer un edificio. Compras el terreno, haces la planificación, sacas las licencias y empezás a hacer un hoyo y no existe la probabilidad de, bueno, dejamos un hoyo y entonces hacemos una piscina de 7 niveles para abajo. O sea, eso no es un plan B. No existe un plan B. ¿Cuál es el plan B? Lo saco. Y el C, lo saco. Y el D, lo saco. O sea, tenés que hacerlo y tenés que hacer que funcione. Y es una lección, por ejemplo, que hemos aprendido mucho en la oficina y tenemos que hacer que funcione. Las cosas las tenemos que hacer que funcione. Y cuando no funcionan, ¿qué haces? Las haces funcionar. Y si no, le buscas otra forma. Pero las tienes que levantar. Sí. Yo creo que es eso. Digamos, con el miedo lo que hay que hacer que funcione. Si vemos que algo no está funcionando, en lugar de tomarlo como un fracaso, fallé, hay que tomarlo como un aprendizaje. No. Entonces, bueno, estoy haciendo esto, lo tengo que levantar, pero lo que estoy haciendo aquí no funciona. Empezamos a buscar qué otra estrategia hacemos. ¿Cuántas veces has fracasado? Muchas. Muchas. Pero es lo que te digo, o sea, si yo fracasé en esto, o sea, más de tomarlo como algo, voy a tirar la toalla, ya no voy a seguir, yo quiero llegar de punto A a punto B. Aquí en medio camino hay un bloqueo, no estoy logrando pasar. Entonces, ese es el momento del aprendizaje. ¿Por qué no estoy logrando llegar de A a B? Claro. Entonces, uno tiene que empezar a ver las diferentes opciones y empezar a meter nuevas estrategias. Uno tiene que tener la humildad de que uno no sabe todo en la vida y uno tiene que estar abierto a aprender, a reconocer que falló. Eso es importantísimo y creo que cuando tienes tú estás hablando ahorita de la humildad, cuando tienes la humildad de reconocer, también tienes, creo que eso inicia, o esa humildad tampoco la compras en la farmacia, esa humildad inicia con reconocimiento. Cuando empiezas a reconocer algo, creo que el principio de la humildad es reconocerte, en algún caso reconocer a Dios, es reconocer a una autoridad o reconocer a alguien que admiras. Yo, te pongo mi caso, en mi vida, yo he admirado y creo que me lo he puesto como una premisa de vida, siempre tener a alguien a quien admirar. Porque en el momento que dejes de admirar a alguien,
te empiezas a admirar a ti. Y empiezas, o simplemente, peor aún, no admiras a nadie. Y creo que entonces ahí te quedas en una etapa de vida estancada. Porque dices, ok, aquí estoy. Pero cuando tú admiras a alguien, y lo digo por lo que tú pusiste en la mesa, y es el tema de la humildad, empiezas admiras a alguien y tienes admiración por alguien o algo, siempre vas a querer estar a ese lado. Por ejemplo, empezamos la conversación hablando del pianista de América. Y lo admirabas, y lo admirabas, y lo admirabas. Hoy estás al lado de él en un escenario grabando un disco. ¡Wow! O sea, te aplaudo. De verdad, eso es honorable. Pero lo que te quiero decir creo que es una lección de vida importantísima. Primero algo lo admiras y lo tienes como un ideal. Y cuando tienes ese ideal, eso siempre va a ser aspiracional en tu vida. Y tenemos que mantenerlo como una aspiración y una meta alcanzable. Todo es alcanzable. Todo es alcanzable. Igual la humildad para reconocer autoridad, de cualquier manera. ¿A quién has admirado tú en tu vida? ¿Quién es tu admiración? Bueno, ya me contaste en el tema de la música, entonces hoy, esta Flaminia Villagrán que estamos entrevistando hoy, ¿quién es tu admiración? ¿A quién admiras? Mi admiración es diferente. Así como admiro artistas, en ese caso, como admiro a médicos famosos como Simon Arian, como Dr. Ray, que los sigo por su trayectoria de trabajo, ¿verdad? ¿Estuviste en algún momento con Dr.? Sí, estuvimos en Harvard y después estaba dando clases también con el doctor que yo miraba en la tele. Que mirabas de Dr. Beverly Hills en la televisión y te pusiste en un estrado a enseñar. Ajá, yo, digamos, admiro a muchísima gente, también por sus cualidades, por ejemplo, humanas y los esfuerzos que hacen. Y yo sé que esto tal vez se va a escuchar raro, pero la vez pasada me estaban diciendo, por ejemplo, Flami, ¿a quién admiras? Y no es necesariamente así los grandes empresarios o las grandes mentes, que obviamente uno sí los admira y quiere aspirar a llegar a eso. Pero, por ejemplo, las mamás que a mí me tocaba ver en el interior, que se levantan a las 3 de la mañana para cocinar, agarrar un bus a las 5 de la mañana, para estar aquí en la capital a las 6 de la mañana, por ejemplo, para vender comida, para mantener a los hijos. Yo no tengo la fuerza de voluntad de levantarme a estas horas y agarrar un bus y estar, ¿me entiende? O sea, siento que mi admiración está más en el esfuerzo y dedicación que yo miro de las personas por cambiar el mundo. No todos tenemos tal vez las mismas oportunidades. Ese es tu combustible, de levantarte en las mañanas. Ese es mi combustible, digamos. Tengo amigos cercanos que yo a veces, yo viajo mucho, por ejemplo, trabajando. Y ya estoy cansada y me meto al Instagram y miro que ellos ya están agarrando otro avión para ir a otra reunión y van rápido y ahí van, ¿me entiendes? Entonces uno dice, no, yo me tengo que levantar y tengo que seguir. Pero bueno, es un excelente ejemplo porque yo sé que tú viajas varios días a la semana, no al año, tal vez, pero porque tienes empresas no solo en Guatemala. Sí, está en México, Costa Rica, ahora estamos poniendo a Houston. Clínicas tuyas. Ajá, tenemos la fábrica de pinturas, que está aquí, México. Estamos viendo ahorita Panamá, El Salvador. Entonces, me toca viajar mucho. Es cansado. Es cansado. ¿Cómo manejas a tus hijos? Pero ahí vengo a lo que le iba a decir. O sea, tengo mucha admiración, digamos, por personas y todo, pero yo creo que mi motor más fuerte son mis hijos. O sea, tal vez yo no tengo una figura de la cual yo me agarre ahorita en específico para crecer. O sea, tengo varias, pero mi motor son mis hijos. O sea, yo quiero llegar a un punto donde mis hijos digan, yo tengo lindos recuerdos con mi mamá. Mi mamá siempre se esmeró para darme la mejor alimentación posible, la mejor educación posible, por llevarme de viaje con ella, conocer el mundo con ella y dejarme bonitos recuerdos. Me hacía la cena de Navidad, me hacía esto, me dio una infancia bonita. Estamos hablando ahorita y tocamos otro punto y es propósito. Ajá. Entonces yo creo que más que la admiración, lo que me mueve a mí es el propósito. El propósito. Que es algo que tengo desde niña. O sea, el propósito de realmente hacer una diferencia. O sea, quiero inculcarles a mis hijos también los valores, que ellos sean personas de bien. ¿Qué fuiste tú antes, mamá o doctora? Doctora. Ok. Hoy, tu propósito
son tus hijos, es tu familia. Sí. Sin embargo, pensando en los jóvenes que dicen, ok, bueno, yo no tengo hijos, por ejemplo, alguien puede decir, no tengo hijos, no soy familia o algo. ¿Cómo encontrás ese propósito? Y me fascina, yo le llamo la chispa, o the spark, le digo yo. Y cada vez que tengo la oportunidad converso de eso, y es cuando logras encontrar la chispa correcta, es la que enciende el fuego en tu vida. Y tenemos que buscarla. Y esta pregunta es algo que yo la hago frecuentemente a muchos emprendedores, y es, ¿cuál es tu chispa? Ya la encontraste. Y a veces hay muchas personas que dicen que es una pregunta confrontativa, y te la hago, y ¿ya encontraste cuál es la chispa y ese spark en tu vida que es el que prende el fuego y el que arranca el motor? Porque muchas veces no lo tenemos, y entonces solo cumplimos con el día a día y vamos solo llenando el agujero del día. Te lo pregunto porque, por ejemplo, hoy, y reitero en esto, hoy tu propósito es tu familia y tus hijos. Cuando primero fuiste doctor antes que mamá, y tu propósito no eran tus hijos en ese momento, eras soltera, estabas estudiando. ¿Cómo definiste tu propósito? Desde chiquita sí tenía eso muy metido, o sea, que sí quería ayudar. Y yo creo que en el momento que yo puse un pie en un hospital, dije, eso es lo mío. Ahí nació ese deseo por ver la necesidad, pero al final de cuentas eso es humanidad. Sí, o sea, como le digo, digamos, para alguien más, o sea, yo creo que todas las personas tienen sueños y metas diferentes, y no todos seríamos lo mismo. Pero en mi caso en específico, yo no puedo expresar lo satisfactorio que es cuando yo veo a un paciente que se va agradecido con lo que yo le hice. Por eso estás en el tema de tus jornadas, y la gente a veces se pregunta, ¿qué está haciendo Flaminia, empresaria en 3, 4 países de América, tocando, grabando discos con el pianista de América, atendiendo en 4 países tus empresas, emprendedora, empresaria? ¿Y qué estás haciendo metida en las montañas? Y empezaste la plática hablando de la doctora Flaminia, porque por ahí vi una muñequita de la doctora Flaminia que es igual a ti, pero en peluchito. Y de ahí nace, pues es impresionante al final, y creo que ese es cuando tienes un propósito bien definido, porque antes de estudiar lo que te marcó fue la necesidad. Y hoy, y te felicito, y eso es algo, creo que es un ejemplo a seguir en donde mantenemos o puedas llegar a mantener ese propósito a lo largo de... ¿Por qué? Porque también has estado en una red carpet, ¿verdad? Y por ahí te vimos en portadas de revistas, y te vimos en Vogue, o sea, no revistas de aquellas de nuestros tiempos. ¿Tú te acuerdas de cuando teníamos 15? No, ya te puse en mis tiempos, vos sos mucho más joven, pero te hemos visto en portada de revistas, te hemos visto en alfombras rojas, en Grammys, ¿verdad? O sea, wow, sos vas para los Grammys ahora otra vez, o sea, Miss Universe, o sea, wow, o sea, decime dónde no has estado en una red carpet. Y es muy fácil perder el foco o perder esa visión cuando empiezas cuando tu propósito es la necesidad ajena, o lo que esa humanidad, esa sensibilidad que llegas a tener en tu corazón. Pero después de estar en alfombras rojas y en esa fama, es rapidísimo donde la gente pueda perder ese enfoque, y te empiezas a llenar de esos vacíos, pues de llenar de un montón de atenciones, seguidores, fotos y glamour, porque al final de cuentas eso es, ¿verdad? Y te olvidas del propósito. Creo que hay una disciplina, y eso es una lección que tenemos todos que aprender, y es esa disciplina de levantarte en las mañanas y recordarte del propósito. ¿Qué son las cosas que te recuerdan del propósito? ¿Cómo haces? Porque se nos puede olvidar. El propósito se nos olvida con el glamour y la fama y las fotos y y lo que sea. Pero creo que es una disciplina el poder tener algo que te obligatoriamente
te devuelve los pies en la tierra y te regresa a ese propósito. Hay varios ejercicios que podemos hacer, pero no sé, ¿tú tienes algo? Yo creo que, bueno, a pesar de todo eso que es como que lo que va con el trabajo, ¿verdad? Que a uno le toca que obviamente el glamour y todo es bonito, no lo vamos a negar, o sea, es lindo. Creo que todo lo que me ha tocado vivir a lo largo de los años hace que uno no se olvide de ese propósito. A mí a veces me preguntan, pero mira, dice, ¿por qué te vas a ir a meter en la montaña del bonito? Claro. Aparte de que a mí me gusta hacerlo, o sea, me gusta hacerlo. Creo que en el mundo se ha perdido mucho la humildad, la empatía, el amor, la consideración. O sea, todo el mundo está viendo cuál es la foto que subo a Instagram, que estoy en el lugar más lujoso para presumir. Y realmente eso, para mí eso no es vida. Para mi vida es ser alguien que sí marca la diferencia en la... Claro, esa es la vida que haces para los demás. Que están a su alrededor. Entonces yo vi tantas cosas, por ejemplo, en los hospitales públicos, que a mí no se me olvidan. A mí, Flaminia Villagrán, no se me olvidan. Y siempre he estado con la idea de quiero hacer muchas cosas para poner el nombre de Guatemala en alto y después traer eso aquí de regreso. Porque creo que Guatemala es un país que tiene mucho potencial, mucho por dar, con personas con muchísimo talento, pero lo que falta es oportunidad. Y yo sé que esto tal vez se va a escuchar raro lo que yo estoy diciendo, pero es algo que tengo muy metido. Y por ejemplo, en el hospital, yo sé que habían muchas cosas, o sea, niños que se me morían en las manos, que yo sabía que eran cosas prevenibles, que con un medicamento en la casa hubieran logrado seguir. Lo he oído muchísimo, sí. ¿Y a quién le tocaba salir a decirle a los papás que murió? A uno, al doctor. Y uno está con las manos amarradas que no podía hacer las cosas. O sea, yo, Flaminia Villagrán, no puedo dejar eso ahí tirado y todo lo que vi en los hospitales y irme a vivir afuera. Entonces, creo que eso es el motor de tu doctora en casa. O sea, por eso fue que hicimos la fundación, por eso fue que empecé a salir. Y no es algo que yo haya dejado y metí a hacer música y regresé. O sea, las jornadas médicas nunca las dejamos de hacer. Lo que pasa es que ahorita ya llamamos más la atención. Y creo que eso que dices me llama poderosamente la atención porque es obligarte a mantenerte, en tu caso, es mantenerte en contacto con la necesidad, con la vulnerabilidad. Porque cuando te mantienes en contacto, son atmósferas. Y es cuando las atmósferas influyen rotundamente en quién eres. Y es la atmósfera de tu entorno. Si alguien se mueve en una atmósfera roja, vas a parar rojo. Si alguien se mueve en una atmósfera azul, vas a parar pitufito azul. Pero creo que es importante el para mantener los pies en la tierra, y creo que como consejo es muy, muy bueno decirlo, y es exponerte a esa necesidad en tu caso. Te quería contar, ahorita que estabas hablando de esos, creo que tenemos que tener ejercicios o algo que nos regresen a ese inicio de nuestra visión. Yo tengo dos cosas físicas, a mí me funcionan físicas. Yo tengo tengo un carrito que me hizo mi hermano. Cuando yo tenía 6 años me hizo un carrito de madera y lo tengo en una colección de carros que tengo en mi oficina, y ese lo tengo al centro y me recuerda del niño de 6 años que estaba en casa jugando con mi hermano. Y cada vez que entro a mi oficina te distraes con 1000 cosas y todo, pero volteo a ver el carrito y tengo una foto también de cuando yo tenía, creo que es 8 años o 10, en donde yo la pinté con una témpera y era una camisa blanca y una t-shirt. Yo la pinté de la marca que yo quería la camisa, y entonces no me esperé a que mi papá me la comprara, sino que la agarré y la pinté con una témpera. Y tengo esa foto ahí y me recuerda a ese niño, y digo yo, si yo quería esa camisa, agarré y la pinté con una témpera y me la... Y yo estoy, y si me vieras, un día te voy a enseñar esa foto, estoy como si soy Hulk, así, y flaquito, era un esqueleto, pero mira, estoy feliz, o sea, y volteo a ver esa foto y digo, si quieres algo, lo haces de una o de otra manera, y es a tu manera, y ahí encuentras tu felicidad. Creo que al final de cuentas la felicidad es la estandarizamos y la encuentra cada quien a su manera, en su forma. No hay una fórmula, y tu felicidad no es mi felicidad, ni la tuya, ni la de nadie.
Y creo que debemos de aprender, primero, número uno, a tener un propósito, porque con propósito alcanzamos ser felices. Sí, es lo que te decía, lo que decíamos, o sea, el propósito de cada quien es diferente. O sea, yo estoy hablando desde mi punto de doctora o mi punto de músico, pero digamos, para un artista es diferente, para un arquitecto es diferente. O sea, yo me imagino que la satisfacción que tú vas a sentir cuando ves tu obra terminada. No, fíjate que me emociona el siguiente. Si ya no lo querés, decís, no, ya no me gustó, ahora que yo quiero hacer algo. Mira, es de verdad, es un placer. Creo que vamos a programar un segundo episodio contigo porque hay tanto por hablar y tanta riqueza en la plática. De verdad eres una persona, te felicito por lo que estás haciendo, te felicito por ahorita tu proyecto de música y que estás trabajando en colaboración. De verdad es admirable para una guatemalteca y para nosotros es un orgullo, de verdad, como guatemaltecos. Pues lo que has puesto el nombre de Guatemala en alto en todos los eventos que has estado también, en los eventos internacionales, las alfombras rojas y demás, que al final de cuentas llevas esa bandera y ese patriotismo que emana y nos lo contagia. Así que de verdad, enhorabuena, bendiciones en todo lo que emprendas. Es un honor tenerte acá. Vamos a programar más adelante un segundo episodio. Seguro tenemos muchas cosas más que platicar y enseñar. Pero de verdad ha sido enriquecedor esa plática contigo y bueno, así que creo que tenemos clarísimas premisas, visiones y demás y espero que esto sea de gran importancia y que siembre algo en tu vida y que podamos siempre dar algo más a los demás de lo que hemos aprendido. Así es. Muchísimas gracias, Rafa, por la invitación. De verdad es un gran honor. El honor es nuestro. Pues esperamos para la próxima. Seguro. Muchas gracias. Gracias, Flami.